esta actividad de la cual tenemos mucha alegría de participar. Vamos a recibir a las invitadas, a las panelistas del día de hoy. En primer lugar, a Verónica Gago, politóloga, activista del movimiento Ni Una Menos, autora del libro La razón neoliberal y la potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Recientemente también publicó Contra el autoritarismo de la libertad financiera, junto a nuestra siguiente invitada, Lucy Caballero. Lucy es referenta del Movimiento Nacional Ni Una Menos, socióloga y escritora, reconocida por su trabajo a nivel internacional. Viene estudiando los mecanismos del capitalismo financiero y la deuda externa y el impacto de la deuda en la vida de las mujeres. Gracias, Lucy. Seguido, Mercedes Alessandro, economista, doctora en economía y escritora. Fundadora de Economía Feminista, fue directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación. Publicó también recientemente su último libro, Motosierra y Confusión, y es candidata a senadora por Fuerza Patria en Cava. A Julia Mengolini, periodista, fundadora de Futurock. Conduce todos los días Segurola y Habana y publicó recientemente su primer libro, Las caras del monstruo. Verónica Gago, de nuevo, le vamos a dar la entrada. Donde quieran. Y por último, pero no por eso menos importante, Karen Tepp, compañera, militante de Ciudad Futura. Próximamente diputada de la Nación. ¿Están prendidos? ¿Este está prendido? ¿Este está prendido? ¿Listo? Buenas tardes a todas, a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar acá. En primer lugar, disculpas enormes por la demora, pero bueno, campaña y la candidata no tuvo mejor idea que poner como condición para seguir militando hasta el último día de tener este encuentro. Así que dijo, como sea, pero este encuentro lo generamos, lo necesitamos, nos lo ganamos, nos lo merecemos, lo necesita la patria. Lo necesita la patria. Así que gracias a todas y a todos por estar acá, a este encuentro que hemos llamado La razón es la vida, para poner en juego un poco algunas de las ideas y de las cosas que estuvimos debatiendo y recogiendo a lo largo de esta campaña. Pero para arrancar, venía recién de la ciudad de Santa Fe y buscando cosas en redes sociales y demás, me encontré de casualidad con un video que había subido hace algún tiempo que decía, que se escuchaba en la voz de una mujer: lo más importante es no estar solo, lo más importante es no cansarse, porque la perseverancia triunfa, vale la pena luchar. Feliz cumple, Estela de Carlotto, y gracias por enseñarnos a todas que siempre vale la pena luchar, que cuanto más nos quieran en soledad, más nos van a tener en común. Y como la idea de este encuentro es poder escuchar a estas mujeres de las cuales nos hemos nutrido y nos nutrimos tanto, todas las que estamos acá, no voy a hacer mucho preámbulo, me voy a guardar lo que tenga para decir para el cierre y voy a iniciar esta conversación
me toca las veces de ser moderadora y de incentivar el debate, así que espero estar a la altura de las circunstancias, pero con las compañerazas que tenemos acá esto va a fluir. Y para arrancar quiero que arranquemos hablando de una de las cosas de las cuales venimos siendo víctimas, de las tantas formas de violencia que venimos sufriendo en nuestro colectivo, el colectivo de las mujeres, de las diversidades, pero también de los derechos humanos, que tiene que ver con la violencia política que ejercen estos gobiernos autoritarios, con la violencia que utiliza todas las nuevas herramientas digitales, ya no solo los medios de comunicación, sino también todas las plataformas para el uso y el abuso de lo que venimos viendo, ¿no? Un intento de disciplinamiento constante, de acallar nuestras voces, de acallar nuestro pensamiento a través del uso de la violencia política por parte de estos gobiernos autoritarios. Y el contexto es ni más ni menos que el que venimos de la campaña política y que Juli, bueno, no pude hablar yo directamente ahora en estos días en la radio, pero estuvo también tocando el tema, porque claro, digamos, Milei no tenía previsto perder en la provincia de Santa Fe y eso puede ser una realidad efectiva el próximo domingo. Entonces, cuando vio que además una mujer feminista le podía ganar en la provincia de Santa Fe, puso en marcha ese arsenal de campañas sucias, de fake news, de esto que te venía diciendo. Y vos has sido una de las tantas compañeras que en este país hace tiempo que le vienen poniendo el cuerpo a esto, sufriéndolo en primera persona y tratando, creo, de construir estrategias que sabemos que no son individuales, que tienen que ser colectivas, y por eso me parece importante que como el intento de hacerlo a una en realidad es un mensaje para todas, nos puedas vos empezar esta charla hablando de cómo hacemos para desnaturalizar esta violencia que se ejerce desde el poder, particularmente la violencia política hacia nosotras y hacia el conjunto de todos los que pensamos diferentes. Bueno, gracias por la invitación, gracias Karen. Y el domingo a ganar, carajo. Bueno, dicho esto, yo lo primero que pienso es, yo a esta altura de la vida debería tener una respuesta más o menos clara sobre este asunto y tengo que admitir que todavía no la tengo. Pero porque justamente la búsqueda, cuando se planta el odio, es la búsqueda de enloquecernos, de simplemente volvernos locas, volvernos locos, sacarnos del eje y sacarnos por lo mismo de la cancha, sacarnos de la disputa y de la lucha política en definitiva. Y por momentos lo logran, porque por momentos es completamente psicotizante, ¿no? Vos, Karen, lo habrás vivido en esta campaña y sobre todo yo cuando veía la campaña sucia tan desquiciante, de repente decía, qué bien que estará Karen en las encuestas, porque... ¿no? Porque si uno tiene que pensar en la proporción de los niveles del odio y de la amenaza que evidentemente representa Karen, bueno, entonces tenemos que asumir que Karen viene muy bien. Pero lo primero es eso, ¿no? Es enloquecerte y romperte y quebrarte. Yo con los años también llevo como, ya voy a cumplir 10 años de hostigamiento. Me acordaba cuando con Juan dimos una charla en Distrito 7, que Juan ahí se acordaba que él ya tenía más tiempo militando que sin militar, ¿no? Porque había militado durante 20 años y había cumplido 41. Entonces, qué linda cuenta esa, ¿no? Y yo digo, ¿cuándo voy a cumplir más tiempo siendo hostigada que estando tranquila? Yo llevo ya como mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, para mí sacar las conclusiones sigue siendo todo el tiempo un desafío y me doy cuenta justamente que es eso, la búsqueda es esa, es correrte, es que no entiendas, es por qué a mí. Bueno, en el caso tuyo, Karen, me parece que es mucho más claro, es muy concreto. Vos sos una candidata mujer, feminista, además con una vida militante y con una trayectoria militante que es exactamente todo lo que a ellos les molesta, ¿no? Como con una sensibilidad, con una ternura,
con una persistencia, con una voluntad. Bueno, exactamente lo que les molesta y es exactamente ese tipo de voluntades, las voluntades que buscan quebrar. Entonces, lo que te diría es que, y esto también lo aprendí estudiando, porque también hay, en estos tiempos ya hay mucha material intelectual formado alrededor de estos temas. Y yo para escribir el último capítulo de mi libro estuve leyendo todo lo que había, ¿no?, sobre trolls, organización del odio, ¿no? Entonces, algunas cosas aprendimos. Hay, por ejemplo, un informe de Amnistía Internacional del año 2018 que a mí me dejó una de las primeras cosas que aprendí y que me sorprendieron. Y es la siguiente, es que cuando a vos te atacan, el primer objetivo no es exactamente convencer a alguna cierta opinión pública de que vos sos todo lo que dicen que sos. No es tanto eso, es quebrarte a vos. Y a mí cuando yo leí eso escrito, bueno, el objetivo no es tanto provocar una opinión pública, sino atacar y quebrar la voluntad de a quienes se persigue, me agarró como una sorpresa y al mismo tiempo me sirvió mucho para decir, ¿este es el objetivo? Bueno, se van a cagar, porque si hay algo que yo puedo controlar, es mi voluntad. Me dejó tranquila saber eso, porque dije, bueno, ni siquiera es que, van a lograr desprestigiarme, deslegitimarme ante la opinión pública, que por ahí sí, en alguna medida, en algún punto lo logren. Es sobre todo mi voluntad, esa la voy a cuidar. Y acá estamos, ¿no? Acá estamos. Ahora, también hay que decir que toda esta sistematización del odio es el odio organizado, que además no es novedoso el odio organizado, lo vimos en 1933. Quiero decir, ahora tienen unos chiches nuevos, que son las redes sociales, tienen otras tecnologías para hacerlo, pero el odio organizado es un insumo para otra cosa, A nosotras nos atacan para poder cometer los horrores morales que cometen cuando aplican las políticas de ajuste. Lo que le piden a la sociedad para después poder justificar el recorte, por ejemplo, al hospital de niños o el recorte a las personas con discapacidad o pegarle a los jubilados todos los miércoles, le exigen mucho a la gente en términos ideológicos, ¿no? O sea, porque ¿quién puede llegar a admitir una cosa así? Esa exigencia es insuflándote odio permanentemente. Entonces, en definitiva, es un mecanismo en función de ese otro, de ese proyecto económico que es cruel, porque al final la crueldad no es tanto sobre nosotras, que también es una crueldad aplicada para la otra, para la definitiva, que es la crueldad sobre nuestros pueblos. Y eso es lo que venimos a combatir, ¿no? Y por eso es que vos haces política desde hace 20 años, por eso mismo. Y en definitiva, para no hacerla muy larga, a mí me parece que esta elección, esta candidatura tuya y la lista que el domingo ojalá que les dé una buena elección, reúne en definitiva todo lo que a mí más me gusta de la política, porque reúne lo mejor de nuestras tradiciones, porque plantea una renovación, no porque vos seas demasiado nueva, porque ya decimos, ¿no? Son 20 años también de estar ahí poniendo el cuerpo, pero de una militancia social, territorial, de base, en los barrios, que empezó con eso por donde que a mí realmente me da mucha ternura. Yo a los militantes que les veo, a los que les pudo ver el corazón, todos empezaron haciendo alfabetización en los barrios. Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Todos empiezan por ahí, pero hay necesariamente un camino que hay que dar si uno es responsable, que es la voluntad de poder y la voluntad de ganar, porque es muy fácil, es más fácil quedarte siempre haciendo, en definitiva, la alfabetización en los barrios. Vos sabés que en algún momento para transformarle de verdad la vida a esos pibitos, a los que conociste y le miraste la cara y les enseñaste a escribir, para transformarle de verdad la vida, vos vas a tener que ganar. Y entonces estos 20 años se juntan también con una tradición política que es el peronismo, que también puso lo suyo para decir, bueno, que sea Karen la primera en la lista, y vamos a poner todo lo que nosotros también conocemos y nuestra maquinaria que también
la ponemos a disposición de este triunfo y a mí me parece que, en definitiva, la voluntad de ganar, con la voluntad transformadora real, con esa ternura de esa Karen de hace 20 años que solamente quería abrazar a un nene y enseñarle a escribir, y todo eso se junta en esta elección y por eso me parece que es tan importante. Lucy me miró queriendo decir, cabeceando como dámela a mí, pero no te la voy a dar a vos ahora. Primero me voy a venir para este lado, para la senadora. Nosotros hablamos mucho con las compañeras en la campaña y demás de cuidar la vida, ¿no? De poder volver a poner en el centro de la agenda pública, de la agenda política y demás, la cuestión de los cuidados, de la vida cotidiana de las personas y demás. Pero yo te quiero hacer a vos la pregunta como economista. No hables como candidata, habla como economista. Las dos cosas. Nosotras podemos hacer las dos cosas. ¿Cuidar la vida o cuidar la macro? ¿Es compatible? ¿Es incompatible? ¿Qué nos dice? Bueno, tenemos mucho para decir de eso. En principio, igual, felicitaciones a vos y a todo tu equipo, a toda la militancia que la está rompiendo en estas elecciones acá. Eso, a todos y a todas, gracias por hacer esta campaña. Por hacer esta campaña así territorial, yendo en la careneta, en ese bondi, por todos lados, porque me parece que nosotros que estamos en campaña ya también, la gente tiene ganas de ser escuchada. A mí me pasa, tengo compañeros que no son de esa experiencia, esa militancia de base que me contaba Julia recién, que la conocemos a Karen, que están más en algunos núcleos, digamos, más palacescos, ¿no? Y yo veo que hasta a ellos les hace bien. A ellos salir y escuchar a la gente los hace conectar, y yo creo que la campaña mejoró mucho cuando empezamos a salir a la calle y ellos mismos, que no tienen tanta calle, empezaron a encontrarse en qué pueden ser útiles. Porque hay veces que también, y esto digo, nos pasó el año pasado, que la frustración fue tan grande que uno se sentía impotente frente a muchas cosas que pasaban, ¿no? Y esa impotencia obviamente te debilita la voluntad, las ganas, el afecto, la compañía, y reencontrarse con lo que está pasando hoy tiene que ver con esto de la macro, la vida. Yo voy a citar a un señor, a uno de esos señores que vemos en la televisión y que son del mal, que es Francos, lo ubican, ¿no? Bueno, Francos dijo un día en un programa después de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que fueron una paliza inesperada, tipo nuestros compañeros no se la esperaban, nadie se la esperaba. Él dijo, bueno, ¿será que la macro no le está llegando a la gente? ¿No? Dijo esto. Y ahí es donde yo quiero agarrar esto para contestarle lo que me preguntaba Karen, como economista, que la macro sí le está llegando a la gente. Y ese es el problema. Y digo esto porque el año pasado fue un año, a mí me tocó, yo vine acá y tuvimos una charla también con algunas compañeras. Me pasó muy en soledad estar diciendo que no habían ordenado la macro, que el ajuste no era necesario, que se podía hacer de otra manera. Digo, un montón de debates bastante en soledad porque los varones, que suelen ser los que usan la palabra, yo escuchaba a un ex ministro de Economía nuestro diciendo, y nadie se moviliza, y el que lo entrevistaba se reía, ¿no? Como, ay, nadie se... olvidando que todos los miércoles están los jubilados, que hoy veníamos para acá y decíamos, hay uno lastimado, olvidando todas las movilizaciones que hay, bueno, digo al margen, ¿no? Pero mucho y había que hacer esto, había que ajustar, había que ordenar la macro. Ahora este año cambiaron un poco, porque fue tan el desastre, yendo al Fondo Monetario Internacional y ahora teniendo de ministro a Scott Bessent, ¿no? Al yanqui que tuvieron que agarrar y decir, no, bueno, no estaba tan ordenada la macro, había algunas fallas, etcétera. Pero ¿por qué les digo que la macro les llega, que es lo contrario a lo de Francos? Porque cuando yo daba clase en el CBC, daba una materia que se llama Economía, y en la clase de macro, la primera clase, nosotros teníamos una fórmula en el pizarrón escrita, que ni siquiera es de Karl Marx, es de Mochoni Becker, un libro neoclásico, decíamos nosotras. Y decía, PBI, Producto Bruto, es igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿no?
Y esa era la ecuación fundamental de la macroeconomía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa con la inversión? La inversión extranjera directa no solo cayó, sino que cayó el 90%. O sea, se fue. ¿Qué pasa con el gasto del Estado? Motosierra. Olvidémonos las Expo Impo, porque no, son menos del 12% de toda esa ecuación, ¿no? El consumo es el 67, casi 70%, está caído, está en niveles hoy, ayer veíamos supermercados, el más bajo del año, la caída más baja que el año pasado. Y entonces, ¿qué macro está ordenada si el consumo, la inversión y el gasto están para abajo? Y además, las variables que se desprenden de la macro, el empleo, ¿cómo está el empleo? Para atrás. 1 de cada 5 minas menores de 25 años no consigue trabajo en este país. 1 de cada 5. Y las que sí consiguen trabajo precario. Y no llegan al 15 del mes. Entonces, ¿qué empleo tampoco? Entonces, ¿qué macro está ordenada? Pero la inflación. Claro, la inflación sí, es cierto, bajó. Bajó la inflación, era 211 en el 2023 y ahora va a cerrar este año en menos de 30, ¿no? O 30 más o menos. ¿Y cómo bajó la inflación? El primer año con una recesión tremenda, el segundo año el primero también con ancla salarial, es decir, no sube los salarios de nadie. Ese 25% del primer mes se evaporó, quedó en el limbo, culpa de Massa, según Milei, pero nadie lo pagó. O sea, todos están 20 más o menos, 20 puntos abajo de lo que tenían antes. Y el dólar pisado. Y el dólar pisado nos está costando un blanqueo de capitales, una cosecha, 20.000 millones más de deuda con el fondo, 20.000 millones del swap. Es la inflación más cara de la historia. Y decimos que ordenaron la macro. Decimos porque de nuestro lado muchas veces yo he escuchado, tirando piedras, porque ahí Fede me conoce que soy de tirar piedras, ¿no? Pero porque me irrita que nosotros tengamos que reproducir eso, que es un argumento que no cierra por ningún lado y que no nos suma para nada. ¿Por qué repetimos que ordenaron la macro? No ordenaron nada. Les voy a poner un solo ejemplito y con eso cierro, que me parece muy claro y estamos en una provincia que tiene cereales, ¿no? ¿Se acuerdan las retenciones? Cero, la medida esa que duró 2 días, hace 10, 15 días. 2 días duró la medida, ¿no? ¿Qué pasó en esos 2 días? Bajaron a 0 las retenciones. En el Twitter yo veía unos que sacaban fotos de la cosechadora así con el campito y decían, por fin voy a sembrar, voy a cosechar sin pagar al Estado estos impuestos, este robo, no sé qué. Pobre productor, no vio un mango de eso. No vio un mango. Juntaron 7.000 millones de dólares para quemar en la semana siguiente, básicamente. Dejaron de pagar 1.500 millones de dólares en retenciones. Esas 1.500 millones de dólares se la quedaron 5 cerealeras. Concentradas, extranjeras. Es decir, Caputo, para mantener el dólar, nos reventó 1.500 millones de dólares. El Estado dejó de recaudar eso. Los productores no vieron un mango, el Estado 0 recaudó. Ese mismo lunes que le bajaban las retenciones para subirla al otro día, había llegado al Congreso de la Nación la ley de emergencia de discapacidad de vuelta, ¿no? La que había sido vetada, refrendada, todo, porque Franco, otra vez lo menciono, decía que había que decir de dónde salía la plata para pagar la ley de emergencia de discapacidad. Ahora, los 1.500 millones de dólares que le regalaron a 5 cerealeras, nadie sabe dónde salieron. Y, insisto, digo esto porque tenemos que sacar ese sentido común que instalaron ellos de que había que ajustar, de que es importante el equilibrio fiscal, de que el superávit no sé cuánto. El superávit lo construyeron sacándole la moratoria previsional a los jubilados y jubiladas, manteniéndoles pisados sus ingresos, sin transferencia a las provincias. No hicieron 1 kilómetro de ruta. Veníamos por la ruta con las chicas, los pozos que había dando vueltas por ahí. No hicieron un solo hospital, una sola escuela, una salita de primer auxilio, un playón deportivo, un centro cultural. Va a ser el primer gobierno que se va a ir de este país sin ponerle el nombre a una sola escuela. 2 cloacas hicieron en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Dos obras de cloacas, pero decían que cagan en baldes los bonaerenses y por eso votaban mal, ¿no?
2 cloacas hicieron. Entonces, ¿qué vamos a hablar de superávit fiscal? Ahí es donde la macro, eso que nos venden como algo técnico, eso que vienen los tipos de bien vestidos del Fondo Monetario Internacional y te dicen, ay no, porque tienen que acumular reservas, tienen que hacer esto y todo esto. Mentira, chicos. Ustedes lo vieron a Donald Trump diciendo todo trasnochado en una puerta, you don't know nothing, young lady, le decía, no sabes nada, jovencita. La Argentina se está muriendo, yo lo estoy ayudando porque me cae bien su presidente. Pero bueno, si él pierde y le va mal, a mí no me interesa. Eso le dijo. O sea, nosotros dependemos el lunes después de las elecciones, el quilombo de los mercados. No son 4 ecuaciones, 4 Excels, 2 cosas de esos que hablan en la tele por la tasa de interés, el bono, el AL30. Hoy por hoy dependemos de que Trump no se enamore de otra persona. ¿Se acuerdan cuando se enamoró de Lula en la ONU? Le había puesto aranceles de 50% a Brasil porque lo quería bancar a Bolsonaro. Se dio vuelta, lo vio a Lula con su charm de hombre maduro que trota al amanecer en el mar, ¿no? Y se enamoró. Y ahora lo quiere a Lula. Bueno, corta, porque las chicas seguro van a poner más, Lucy y Vero seguro van a abonar a esto. Dejémonos de pensar que la macroeconomía es eso que nos venden los libertarios y algunos economistas que no voy a dar nombres, pero que se deben imaginar. Y empecemos a entender que si no llenan el changuito, la macro no anda. Si no llegan a fin de mes, la macro no anda. Si no tienen un buen salario, la macro no anda. Corta. Bueno, acá viene el puente con una especialista. Más o menos. Recorrí los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, son 19. Hicimos este formato de asambleas ciudadanas para poder escuchar, devolver la palabra a nuestra gente. Fue absolutamente transversal, muchas cosas que salieron, pero me voy a poner en una para dar el pie a la segunda parte. Nosotros teníamos, digamos, hace 2 años muy en claro, y lo había dejado en claro la campaña, incluso en el 2023, de que había un montón de trabajadores y trabajadoras al que nosotros íbamos a hacer la campaña, hago un nosotros muy genérico, todas siéntanse incluidas por más que pueden no haberlo estado. Pero a decirle, che, si votás esto vas a perder tus derechos. Y la respuesta es, y era, no sé de qué derecho me estás hablando. No tengo nada de todos los derechos que me estás contando, no tengo aguinaldo, no tengo vacaciones pagas, nunca en mi vida tuve un recibo de sueldo, tengo un atraso con el monotributo impresionante o ni siquiera sé qué es un monotributo y demás. Teníamos como ese problema que estaba cuantificado por el IFE. O sea, el IFE de mínima había sido un instrumento que nos había dejado ahí una foto de ese sector. 2 años después, con este gobierno, no hay trabajador del sector público o del sector privado con el que uno no hable, que no te diga que el mes se le termina el día 20, si está en el sur de la provincia, el día 15, si está en el centro de la provincia, y el día 10, si está en el norte de la provincia, para hacerles una radiografía de lo que es también la inequidad territorial de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y el resto del mes es acumular deuda, es agobiar la tarjeta de crédito, las billeteras virtuales y todos los dispositivos que tengamos a mano, el pago por día, y si estás en el barrio, lo más probable es que te termine prestando la guita sea el dealer o el narco del barrio. Acumular deuda, acumular deuda, acumular deuda para darle de comer a tu familia, digamos, en una provincia y en un país que produce alimento. Y lo que nosotros venimos registrando, esto después me lleva a otros análisis que podemos dejarlo para la segunda etapa, pero lo que nosotros venimos registrando, que es que, bueno, en paralelo teníamos todo el debate de la macro, ¿no? De cómo sostener y todas las medidas y los manotazos de ahogado del gobierno de Milei, después de perder la provincia de Buenos Aires, para sostener algún tipo o dar la impresión de que hay algún tipo de rumbo
de proyecto económico en este país que puede ser sustentable en manos de su gobierno, cosa que se hace cada vez más difícil. Pero en el medio de todos esos manotados ahogados, todo lo que venía contando Mechi recién, la estafa al campo en la provincia de Santa Fe, que generó la indignación del sector agropecuario, sin lugar a dudas. La mayoría sabía que la medida era electoralista y que además iba a ser para los grandes, porque el pequeño y mediano productor ya había vendido. Lo que nadie pensó es que iban a dejar los dedos marcados, que a las 48 horas iba a quedar tan registrado el negocio ya acordado con las exportadoras. Bueno, la entrega al gobierno de los Estados Unidos y demás. Yo lo que fui registrando en todo esto y lo que fuimos hablando también con todos los compañeros y las compañeras de lista es, bueno, los futuros gobiernos de nuestro campo van a tener que no solamente dar la discusión acerca del endeudamiento, de la deuda pública argentina, sino también de esta deuda que recae sobre las familias argentinas. O sea, algo de respuesta a esto le vamos a tener que dar. Los informes, creo que del Banco Central de las últimas semanas, el 30% de las familias argentinas están endeudadas solamente con entidades bancarias en un promedio de 4 millones. Y hoy, cuando tenés que empezar a pagar el mínimo y ya no llegás, los intereses, bueno, si alguien trabaja y desde hace tiempo estos temas y nos vienen alertando, yo me acuerdo que el año pasado apenas empezamos a hacer los primeros encuentros, bueno, Vero no pudo venir en ese momento, vino Lucy, pero nos alertaba sobre esto, digamos, sobre el endeudamiento y sobre el plan internacional, puedo decir, del endeudamiento no solamente de nuestras soberanías políticas y demás, sino también de la soberanía sobre nuestros hogares y sobre nuestra vida. Así que con esta introducción, que ahora lo veo, lo que me venías alertando hace tanto tiempo, te doy el pie, Lucy, para decirme qué ves de todo esto y fundamentalmente qué perspectiva para poder salir de esto. Bueno. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y decirles, como yo no puedo caretearla nunca, que siento que está pasando algo histórico en este momento. Sí. Creo que algo decía Julia, ¿no? Cuando se junta esa voluntad de transformar y de insistir y de persistir con una voluntad de ganar. Me parece que en tu candidatura también hay algo del movimiento que está creciendo a la par de tu candidatura. Sí, estamos acá, queremos ganar la provincia de Santa Fe porque sabemos que sería muy importante para que pierda Milei en todo el país. Y acabo de venir de Madrid y está, créanme, todo el mundo mirando lo que pase el domingo. Así que desde acá tenemos que enterrar este modelo. Nos sigue metiendo presión, como para que no... Así que nadie se va de acá. No. Todo depende de Karen Tepp y su camioneta. No quiero decir, no es de Karen, pero lo que quiero decir es que venimos acá a poner a disposición una fuerza que no es individual, que como decía Karen, son años de trabajo periodístico, de investigación, de coordinación de asambleas. Muchas de las cosas que vos estás diciendo, que viste en tus 19 asambleas, nosotras las elaboramos en asambleas feministas, que existen en todo el país y que se sostienen hace 10 años, más o menos del tiempo que la hostigan a Julia. Quiero decirlo porque muchas veces eso no se pone en valor y es un conocimiento que lo da el hecho de encontrarse y de juntarse, y ustedes lo saben porque lo transformaron también en un dispositivo de campaña, pero existen durante todo el año y desde ahí que venimos haciendo ese trabajo de investigación desde la práctica política, porque también pensamos que la práctica política produce un conocimiento que no te da ningún otro espacio, ni una universidad, aunque amamos las universidades públicas, pero hay algo de lo que se produce en encontrarse, en poder reflexionar, en poder pensar qué nos pasa, en desenmarañar esos mecanismos que, como decía Mechi, parecen abstractos, parecen que no tienen nada que ver con la vida,
que tienen mucho que ver con la forma de conocer que se generan los encuentros del feminismo argentino y popular. Entonces, para ir y no extenderme mucho, nosotras hay algo de que me gustó mucho el título de la actividad, que es La razón es la vida, porque creo que este título tiene que ir confrontando con lo que está pasando en nuestro país, en el cual en este momento la razón es la deuda. Es lo que está pasando. Nosotras con Vero venimos trabajando hace tiempo esa investigación, que muchos ya la conocen, pero es básicamente preguntarnos qué impacto estaba generando en la vida de las mujeres la deuda con el Fondo Monetario, y ahí empezamos a ver que toda esta caída de ingresos que se viene produciendo desde el 2018, tanto en quienes ganan un salario, sobre todo informal, o en quienes perciben un programa social, se empezó a completar con deuda. Pero no una deuda destinada a festejar un cumpleaños, un viaje, sino una deuda para acceder a lo necesario para vivir. Deuda para vivir. Esa es la palabra clave. Deuda para vivir, ¿no? Veamos ahí también cómo la deuda también se nutre y lastima la vida. Deuda para vivir. Lo empezamos a ver en las cooperativistas de Lugano, en las mujeres campesinas del Tercer Cordón, y después eso se fue extendiendo. Hoy, yo, que era trabajadora del CONICET hace 3 meses, bueno, muchas compañeras mías estaban endeudadas, trabajadoras del CONICET, trabajadoras públicas, se fue extendiendo, ¿no? Nosotros decimos en el 2018 hay un punto de inflexión, porque aparece este endeudamiento para vivir, cambia la relación del ingreso y la deuda. En la pandemia, otro punto de inflexión, porque en la pandemia, la pandemia fue todo menos un momento de suspensión. Muchas veces nos quedó la idea de que estuvimos encerrados, quienes pudimos, pero mientras estuvimos encerrados se concentró la economía, se hizo más desigual América Latina, crecieron las empresas tecnológicas que hoy las vemos dirigiendo el mundo. Y aparecieron, por ejemplo, creció de forma inconmensurable el poder de las finanzas digitales, que se metieron en la vida cotidiana de la gente y se transformaron rápidamente en una forma de endeudarse rápida. Entonces, la pandemia, otro punto de inflexión, en donde crece el endeudamiento, y voy a pasar rápido porque no quiero tardar mucho en lo que tengo para decir, pero con Milei hay otro punto de inflexión, ¿no? Pensemos, y esto te lo voy a pedir, te voy a dejar comprometida, en este momento en el Congreso está vigente el decreto 7023, que es el marco jurídico del saqueo. Todas las empresas que se privatizaron salen con ese decreto 7023 que nunca se pudo reunir la mayoría necesaria para tirarlo. Creo que solo en diputados falta el Senado, así que no te toca a vos, le tocaría a Mechi. Zafó. ¿Pero qué dice ese decreto? Al revés, Senado y falta diputados. Bueno, ese es el marco jurídico del saqueo. Ahora se están tirando las responsabilidades, ya arrancamos. Quiero decir, ¿qué dice entre los 50.000 artículos de saqueo que dice ese decreto? Se desregulan los intereses de la tarjeta de crédito cuando entran en mora. Entonces, miren hasta dónde pensaron los tipos. Hicieron todo lo que dijo Mechi. Vamos a tomar el salario como lo único que está anclado, ¿no? Y el precio del dólar, lo único que no se mueve es el salario, lo vamos a dejar congelado, pero vamos a desregular la mayoría de los precios que necesitamos para vivir. Servicios públicos, salud, educación, todo creció. Y como son tan perversos y son una banda de delincuentes para estafas financieras organizadas como partido político, tuvieron la idea de desregular los intereses que te puede cobrar la tarjeta de crédito para que cuando no te empiece a alcanzar el salario, empieces a tarjetear. Y si faltaba algo más, derogaron las resoluciones de la Secretaría de Comercio que obligaban a los bancos a informarte la tasa efectiva anual que te cobran. Estamos en una opacidad total. Es un mecanismo de saqueo directo.
totalmente conectado con el saqueo del Fondo Monetario y ahora con el saqueo propiciado por el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que la deuda es mucho más que un problema de sustentabilidad económica. Nosotras con Vero decíamos, la gente no se derechizó, y ahí había una conexión muy grande con lo que venía diciendo Ciudad Futura en Rosario. Es muy fácil decir que la gente se derechizó. Pero lo que estábamos diciendo es, ¿qué significa que la sociedad, en su gran mayoría, se haya acostumbrado a vivir con un mandato de endeudarse? ¿Qué significa que estemos permanentemente tomando trabajos para pagar la deuda, teniendo cada vez menos tiempo para vivir? Ahí también hay una fuente de crueldad en la vida cotidiana. Pero ¿qué nos sorprende que aparezca un tipo que promete una fantasía radical de estabilización de la economía doméstica, que habla de libertad financiera y que sobre todas las cosas habla de un ajuste que ya la población lo había transformado en una lengua popular? Hacer cualquier cosa para pagar la deuda. Por eso pensamos que discutir la deuda es mucho más que hablar, obviamente que necesitamos políticas concretas. Por ejemplo, dar de baja ese artículo que desregula los intereses de la tarjeta de crédito. Yo diría que habría que generar una gran condonación de deuda para las personas que están acumulando deuda producto de estas políticas criminales. Y no es una locura, no empecemos con que es una locura. Esto se hizo en países durante la pandemia, en Canadá y en otros países donde se discutió que hay determinados momentos de sobreendeudamiento de la población que son ilegítimos, donde hay fuentes de ilegitimidad. Tenemos que pensar una batería de medidas para atacar esto y tenemos que, sobre todas las cosas, transformarlo en una discusión política. Necesitamos democratizar la discusión de las finanzas, que deje de estar encerrada en 5 tipos con chupín. Necesitamos involucrarnos todos y todas en la discusión del mundo financiero y de los efectos que produce en las personas que después no van a votar de acuerdo a lo que le dicen las televisión. Votan de acuerdo a lo que se cristaliza en su vida cotidiana, como una cristalización o una especie de amalgama de gestos. Si estás todo el día trabajando para pagar una deuda y te aparece un loco que te dice que va a hacer cualquier cosa para pagar una deuda, ¿por qué no habría ahí un realismo político que aplica Milei? Tenemos que colectivizar y democratizar la discusión de la deuda. Ella socializa los recursos rápidamente, me entrega el micrófono, es el tuyo. Pero para darte paso, te voy a contar cómo también sigue el relato que vamos construyendo en las asambleas, ¿no? Claro, cuando uno escucha los datos, estos oficiales, son números fríos que siempre nos quedan como lejos y que se pasan rápido en las noticias y como que semana a semana te vas como, sorprendiendo con otra cosa más y vas naturalizando, incorporando, ¿no? Pero bueno, las asambleas te permiten esto que es ponerle nombre y apellido, ponerles historias. Y nosotros lo que veníamos registrando en todas estas asambleas es, bueno, digamos, hoy, digamos, cuál es la incidencia y cuál es el peso que tiene el vivir en un presente constante. O sea, el que la incertidumbre se te haga como la norma en tu vida y primero aparece como una preocupación para los jóvenes, pero hoy básicamente es como la mochila con la que viven todas las familias argentinas, que es, digamos, no es pensar en qué voy a hacer el año que viene, no es, o sea, es la discusión del día a día, del que es laburante, de si va a sostener ese trabajo, del que tiene una persona con discapacidad, si va a poder seguir accediendo a las prestaciones de los servicios, quiénes son las instituciones prestadoras de los servicios de las personas con discapacidad, que te dicen, nuestra discusión hace 2 semanas era si llegábamos hasta diciembre y hoy hace 3 noches que no duermo porque no sé qué voy a hacer el lunes. Y la pregunta que incluso quienes venimos de una militancia también muy hija del 2001, digamos, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿por qué todo esto, digamos, si la situación económica
y social es tan similar en términos de precariedad de la vida y en muchos otros aspectos mucho más aguda que en aquel momento, porque esto no explota, no se manifiesta, no sale hacia afuera con mayores niveles de protesta social, de movilización, porque incluso muchos de los colectivos que están en lucha se sienten solos en todo esto, ¿no? Y lo que fuimos registrando es que todo eso que no está saliendo para afuera está implosionando puertas adentro de nuestras casas. Y que cuando empezamos a hablar en las asambleas del problema del crecimiento de la salud mental, de los consumos problemáticos, de los intentos de suicidios en los jóvenes y los no jóvenes, la ludopatía, y ese relato se cruza con el de las docentes que aún siendo absolutamente atacadas, no solamente por la motosierra de Milei, sino también en esta provincia por el gobierno de Puyaro, que las tiene en condiciones absolutamente crueles. Las trabajadoras de salud, digamos, acá hay muchos compañeros y compañeras con los que hemos recorrido toda la provincia y en muchos lugares cuando llegábamos a alguna localidad o a algún pueblo más chico, me miraban y me decían, Karen, capaz que acá el tema de la salud mental no está tanto. Y entrábamos al SAMCO y lo primero que nos decían cuando le preguntábamos, bueno, ¿cuál es hoy la principal preocupación o problemática que están teniendo? Es no estamos dando abasto con la cantidad de situaciones que nos llegan, de crisis subjetivas, que no estamos preparados en el sistema de salud, ni el público ni el privado, para poder dar respuesta a todo esto. Y cuando empezábamos a hablar, cuando la gente veía que los candidatos y las candidatas hablábamos de estas cosas, pasaba algo que era como un quiebre ahí, de alivio, o sea, también de poder soltar, digamos, era el momento en donde muchas personas, primero fueron las mujeres, pero después los hombres lo empezaron a manifestar mucho, esto de sentir como un alivio que era la expresión de, no me pasa a mí solo, ¿no? Y eso fue como un registro que fuimos notando, que es decir, claro, estamos viviendo, además de todo el modelo de crueldad y de ajuste al que nos están llevando, a una construcción de una subjetividad la cual la culpa es nuestra. O sea, le estamos tramitando todo esto como diciendo somos nosotros los que estamos fracasando, lo que no estamos pudiendo darle a nuestro proyecto de vida, a nuestra familia en el sentido, digamos, que cada uno le quiera dar, lo que merece, ¿no? Y a partir de ahí yo empezaba a pensar y hacía el ejercicio, decir, a nosotras las mujeres también nos decían que la violencia de género era un problema individual, del ámbito privado, ¿no? El Estado no tenía responsabilidad, la sociedad no se tenía que meter, pero cuando nos empezamos a reunir, a encontrar y a ver que lo que me pasaba a mí, le pasaba a ella, le pasaba a tu hermana, le pasaba a tu vecina, bueno, es un problema social. Digamos, y si es un problema social necesita una salida colectiva y la salida colectiva se llama política y necesitamos que la política hable de estas cosas y necesitamos politizar esto que nos está pasando. Todo esto, porque te sigo hace mucho y más desde el movimiento, incluso antes que desde el partido, para preguntarte cómo pensás vos que podemos cuidar o recomponer el tejido comunitario frente a este endeudamiento y este saqueo que estás viendo sobre cada uno de nuestros cuerpos y proyectos de vida. Hola, ahora sí. Primero que todo quiero agradecer muchísimo, estoy muy contenta de estar acá. No me parece un gesto menor que Karen Tepp como candidata decida en su cierre de campaña armar una conversación. Me parece que una conversación con mujeres, con feministas, que el cierre de campaña sea ella habilitando, ¿no?, esta conversación y contando también lo que significa aprender de las asambleas. Creo que eso es también como prácticas, ¿no?, de los movimientos y en particular de los movimientos feministas pueden impregnar eso que se llama la política, ¿no? E incluso cuestionar esa distinción entre eso que pasa a nivel de los movimientos como si no fuese la política y fuese simplemente el terreno de lo social y la política como lo que no solo se expresa a nivel del sistema partidario, sino como lo que se propone cambiar las cosas. Entonces, este gesto lo quiero agradecer mucho porque me parece que realmente cambia la conversación, cambia la gestualidad y cambia las escenas, ¿no? Así que, primero que todo, muchas gracias.
Además decir que, bueno, yo sigo desde siempre a Ciudad Futura, ¿no? Me parece que es un proyecto que ha hecho del arraigo territorial, de la apuesta, en principio micropolítica, que no se divorcia de la macropolítica, ¿no? Que plantea más bien una relación de desafío, de constante tensión entre la construcción cotidiana, territorial, barrial, asamblearia, que muchas veces se nombra en términos de micropolítica, no porque sea lo chiquito, sino porque disputa al nivel de la vida cotidiana, a nivel de las subjetividades que estamos hablando. Justamente si hay algo que ha hecho el neoliberalismo en nuestro país, en la región y en el mundo, es convertirse en razón, ¿no? Es decir, la única racionalidad parece ser la neoliberal. Y también, como dijo Lucy, me gusta mucho este contrapunto con este título, de decir qué otras racionalidades políticas se ponen en juego cuando hacemos política de otra manera, cuando hay otros actores y actrices en juego que se la juegan y que ponen otras lógicas, otros vocabularios, otras maneras de construcción. Y con eso, y no dejando eso al costado ni marginándolo, están en los lugares que, como por ejemplo hoy vos estás. Así que eso me parece una alteración del juego político, una alteración de la lógica de cómo se llega a ciertos lugares. El otro punto que quiero vincular en relación a tu pregunta del 2001, hay mucho debate, hubo mucho debate y además Milei se lo quiso apropiar al 2001, ¿no? Es decir, bueno, finalmente yo soy la realización de la crisis absoluta del sistema de representación política. Eso que empezó en el 2001 estalla hoy conmigo, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que ustedes vienen planteando en relación a otro proyecto político es una disputa también por qué significó el 2001 como despliegue de otras formas de organización, como despliegue de poner en primer lugar la vida, otro tipo de construcciones, otro tipo de prioridades. Y me parece fundamental disputar ese legado del 2001 como prácticas desde abajo, autoorganizadas, que dieron vida a las cooperativas, a las fábricas recuperadas, que se supieron combinar y coordinar con luchas históricas, ¿no? De derechos humanos, de los feminismos, de las disidencias sexuales. Hay una disputa, me parece, muy importante sobre ese 2001 y vuelve una y otra vez, ¿no? Como fantasma el 2001. Vos decías, bueno, una pregunta que también escuchamos mucho, ¿por qué no estalla como en el 2001? Creo que lo que pasaba en el 2001 tiene que ver con cómo pudimos o cómo supimos politizar el malestar. Y esa es hoy la pregunta, porque lo propio de esa razón neoliberal es individualizar el malestar, privatizar el malestar. Y el dispositivo de la deuda, del que hablaba Lucy, es justamente un dispositivo privilegiado para privatizar el malestar y para convertirnos a cada una y a cada uno en sujetos económicos culpabilizados y además fallidos, porque la deuda finalmente termina siendo el índice de que no ganamos lo suficiente, de que no hacemos bien las cuentas, de que tomamos malas decisiones. Es decir, finalmente estar endeudadas es culpa nuestra, ¿no? Creo que eso es el máximo logro que intenta la razón neoliberal en este sentido. Y esas implosiones que hablaba Karen, lo que hace la deuda como un aparato capilar, ¿no? Que está en todos lados, que logra infiltrarse en la intimidad y en la vida cotidiana de todos los días, es justamente atajar esas explosiones, atajar esos estallidos y convertirlos justamente en la dinámica en la cual todos y todas nos tenemos que volver empresarios y empresarias de nosotras mismas, hacer apuestas estrictamente individuales, solo pensar en nosotras o en nuestro círculo cercano. Todo lo contrario a la politización y la colectivización del malestar. Por eso me parece que en estas elecciones hay algo que se juega muy de fondo, que tiene que ver con esta economía psíquica, política, con esta economía del odio que este gobierno intenta, ¿no? Estructurar y además convertir en justamente la forma del vínculo social.
Me parece que la discusión de cómo enfrentamos esta manera en que se están colonizando nuestros malestares, cómo se nos está proponiendo la deuda y los dispositivos financieros de apuestas, de billeteras virtuales, como las formas de seguir privatizando nuestros malestares, es una cuestión fundamental. Y quería agregar dos cosas nada más. Por un lado, cómo, digamos, hay una dimensión de la incertidumbre, que decías, cómo gestionar la incertidumbre. Y efectivamente, las ultraderechas en todos los lugares del mundo, pero en particular en Argentina, lo que hacen es mostrar los problemas estructurales, ¿no? Es decir, el neoliberalismo ha vuelto insegura la vida cotidiana. Eso es lo que ha hecho tanto tiempo de neoliberalismo. Ha vuelto insegura la vida cotidiana. Cuando nos sentimos inseguras e inseguros, lo que queremos son promesas de seguridad, promesas de estabilidad, promesas de orden. Es así que todos los discursos autoritarios en un momento cuajan también con el neoliberalismo, ¿no? Porque, bueno, ante tanto malestar, ante la imposibilidad de colectivizar el malestar, ante la sensación cotidiana de la inseguridad, necesito a alguien que me prometa de cualquier forma, ¿no? Orden, seguridad, que esto va a tener una resolución. Lo que vemos hoy es que el gobierno está fracasando incluso en esa promesa de estabilidad, de orden y de mayor seguridad. Entonces me parece que es clave hoy la posibilidad de radicalizar justamente las formas de colectivizar el malestar, de organizar la protesta como lo están haciendo tantos colectivos, que, como vos decías, bueno, bajo una sensación de fuerte soledad y fragmentación muchas veces, porque hoy organizar y sostener es muy difícil, es muy costoso, y al mismo tiempo hay una sensación cada vez más fuerte de que unir las luchas es lo que realmente puede cambiar el escenario, puede impactar en un Congreso que hasta hace unos meses no escuchaba absolutamente nada, y puede ser, digamos, un plebiscito de cómo puede terminar este gobierno que se ha caracterizado y se ha popularizado como un gobierno de la crueldad. Me parece además, y esto es lo último que quiero decir, que no podemos dividir entre crueldad y FMI. Es imposible el gobierno colonial del FMI sin estas economías de la crueldad. Me parece que tenemos que dejar de pensar que cuando desde los feminismos hablamos de crueldad y vinculamos las violencias machistas, el aumento de los femicidios y de los transfemicidios, el aumento de las violencias por razones de género, en este momento todo tiene que ver con la dimensión de la precariedad, del ajuste, y la crueldad es también el FMI. Así que muy contenta de seguir compartiendo. Le gustan los bombos de la JITE. En esta charla que parecemos tan serias, el bombo le da, nos recuerda que estamos en campaña. Sobre todo a vos, Mechi, para que, ojo con lo que decís. Bueno, quiero decirles que venimos muy bien con los tiempos a pesar del miedo que tenían las compañeras organizando. Para dar paso a la segunda etapa de esta charla, voy a leer una cita que dice, y acá vamos a ver quiénes saltan rápido para ver quién lo escribió y cuándo. El mundo actual padece de una gran ausencia, la de la mujer. Todo, absolutamente todo en este mundo contemporáneo, ha sido hecho según la medida del hombre. Nosotras estamos ausentes en los gobiernos. Estamos ausentes en los parlamentos, en las organizaciones internacionales. No estamos en ninguno de los grandes centros que constituyen un poder en el mundo. Y sin embargo estuvimos siempre en la hora de la agonía y en todas las horas amargas de la humanidad. Tal vez por no habernos invitado a sus grandes organizaciones sociales, el hombre ha fracasado y no ha podido hacer feliz a la humanidad. Yo no desprecio al hombre, ni desprecio su inteligencia. Yo, Karen, tampoco, porque viste que después me acusan. Yo no desprecio al hombre ni desprecio su inteligencia. Pero, ¿por qué no podemos hacer juntos una humanidad feliz? Ese debe ser nuestro objetivo.
Nada más que ganar el derecho de crear, junto al hombre, una humanidad mejor. Eva Perón, La razón de mi vida, 1951. ¿Vos sabés que me siento Axel haciendo así? Le copié el toque, ahora que estoy... Nada, con esto, compañeras, quiero dar pase a un debate que lleva más de 50, 70 años que tenemos abierto. El reconocimiento a todas las que vienen luchando antes, para que nosotras podamos estar en un plano de igualdad, haciéndonos cargo de construir una humanidad mejor. Y en eso, la segunda parte es mirar al futuro, digamos. Yo estoy convencida que las elecciones del domingo van a tener una repercusión que trasciende a la cantidad de bancas del Congreso. Creo que en eso hay un acuerdo unánime, que lo que se está jugando es mucho más de que cuántos diputados o diputadas pone cada uno. Más allá que eso, lo estamos viendo, materialmente tiene incidencias reales, concretas. O sea, faltaron 4 votos en diputados para sostener el aumento a los saberes jubilatorios y la moratoria. O sea, son cosas reales, concretas, que tienen incidencia en nuestra vida cotidiana. Pero la elección es sobre el futuro, digamos, es sobre el rumbo de nuestro país. Y yo... Bueno, lo decía recién Juli cuando arrancó, la elección de Santa Fe, y lo reforzaba Lucy, es un escenario clave, se convirtió en un territorio central a elección del propio Milei, que mañana viene a cerrar su campaña acá, porque entiende que nosotros, sí, le equivocó, pensó que era, vio nuestro flyer y no. Nosotros y nosotras vamos a estar terminando la campaña, como lo hicimos durante todo este recorrido, en una asamblea ciudadana en el oeste, en lo más profundo de nuestros barrios, ahí donde el Estado no llega, donde hace mucho que no está llegando y donde tenemos que empezar a reconstruir la patria. Pero las elecciones son nacionales, son de rumbo, es la definición de si gana Milei, si gana el FMI, si gana Trump o si gana la Argentina. La elección en la provincia de Santa Fe va a tener esa lectura del mapa nacional. El departamento Rosario en eso tiene una incidencia tremendamente importante y acá sí voy a hacer la parte del mensaje político para el domingo. O sea, gracias Norma, gracias. Esto no es una discusión provincial ni local y demás, es una elección nacional. No hay lugar para tercera ni para cuartas opciones. Acá es ganarle a Milei, compañeros y compañeras. Hay otros momentos de la vida para cumplir el sueño de ser diputado, diputada. Hoy es ganarle a Milei, hoy es ponerle un freno a este presente de tanta angustia. Pero como lo dijimos en toda la campaña, no para mirar con nostalgia el pasado, no para mirar con nostalgia el pasado. Del pasado tenemos mucho para recuperar. Las banderas históricas y también el aprendizaje de los errores. Y creo que así como pudimos, pero en este año y medio, al menos desde este territorio hemos podido dar cuenta de que registrar algo de autocrítica de la política, ¿no? De que algo habremos hecho mal para que Milei llegue a ser presidente de los argentinos y las argentinas. Y que, como decía recién Lucy, nosotros lo dijimos desde el primer momento, no vamos a comprar la idea fácil de que la sociedad argentina se derechizó, se fue a dormir creyendo en la justicia social y se levantó anarcocapitalista, porque eso nos deja muy cómodo el lugar a quienes militamos y tenemos lugares de responsabilidad política, porque, bueno, es un problema de la sociedad. En todo caso, tenemos que esperar a que mágicamente la sociedad vuelva a creer en la justicia social o, peor aún, parecernos cada vez más a esas otras opciones. Mechi me hace olor, ¿no? Bueno, creo que primero lo logramos acá en la ciudad de Rosario, habiéndole ganado a La Libertad Avanza y ganado a la candidata de Puyaro. Después vino la elección de provincia de Buenos Aires, que nos hizo dar cuenta de que no podíamos comprar esa idea de que entre la motosierra y la justicia social la gente iba a volver a elegir la motosierra, que ese descontento está en nuestro pueblo, pero que no basta solamente
con invitarlo a seguir resistiendo, digamos, sino que necesitamos dar una perspectiva de futuro, dar una idea de que las elecciones del próximo domingo son importantes para convocarnos a construir el futuro, para convocarnos a construir lo que viene. Y de las cosas más interesantes que nos han pasado en toda la campaña es despertar esa ilusión. Es la perspectiva y la idea de que después del domingo no termina nada, que no termina nada en el vínculo, sobre todo, entre la política y la sociedad. Si hay algo que nos pidieron en cada una de las asambleas es que esto se sostenga, digamos. Y fue un pedido no solamente de la militancia, que la agradeció y que la tomó como parte de decir, esto es lo que estábamos esperando hace mucho tiempo, poder volver a encontrarnos, poder volver a discutir y debatir entre nosotros ideas, problemáticas, propuestas y dejar de discutir nombres propios, digamos, que es la invitación constante a la que venimos hace mucho tiempo. Lucy lo decía también, digamos, en todo de los 10 años, los registros de los 10 años. Nosotros decimos hace 10 años que venimos discutiendo las mismas cosas de la misma manera y con los mismos malos resultados, y eso no solamente generó la apatía y la distancia en la sociedad en su conjunto, sino que también ha desmovilizado a gran parte de nuestro campo. Digamos, algo también de lo que decía Mechi. Hay gran parte de nuestra militancia que también, digamos, acumulando frustraciones, expectativas, frustraciones y demás, se fue quedando en su casa. Y si hay algo que nos da mucha ilusión es esto, que se volvió a despertar la militancia, pero también que en la convocatoria de estas asambleas llega la gente que te dice, che, yo nunca milité en ningún espacio, pero es la primera vez que alguien que yo después voy a ver representándome en el Congreso de la Nación o en cualquier espacio de decisión política me convoca para que le diga qué me está pasando, qué estoy pensando. Y la gente no viene solamente con sus problemas. En la mayoría de los casos venían con carpetitas con, che, cuando se desea gobierno, yo quiero que pase esto, yo quiero que con la producción de los alimentos pasen estas cosas, yo quiero que con la industria y con las pymes pasen esto. Bueno, y me parece que, digamos, el mayor entusiasmo que nosotros tenemos y nosotras tenemos de ganar el próximo domingo es para abrir paso a que todas esas expectativas que se fueron generando nos den el envión a que nos sigamos reuniendo, que nos sigamos encontrando para diseñar la hoja de ruta de nuestros futuros gobiernos. No vamos a tener como generación oportunidad de fracasar. Es así de simple. Digamos, no nos lo van a perdonar. No vamos a tener como esa generación que arrancó la militancia haciendo apoyo escolar después del 2001 a fracasar. No nos van a perdonar. Y vamos a tener que abrir paso a una transición y vamos a tener que tener la capacidad de generar horizontes predictivos de futuro que sean deseables, que den ganas de vivir en términos de que la razón es la vida. Necesitamos volver a recuperar el sentido de la vida y necesitamos para todo eso, desde nuestra hipótesis, cambiar la forma de cambiar. Si no cambiamos la cultura política en cada uno de nuestros espacios, en la Argentina, no vamos a poder cambiar nada y vamos a volver a fracasar y a seguir teniendo los mismos errores. Y en eso yo creo que nosotras y toda la experiencia y la potencia de nuestro movimiento tiene muchísimo para aportar. ¿Cómo reinventamos la democracia, chicas? ¿Qué tenemos para ofrecer en la reconstrucción de un proyecto político que nos vuelva a convocar, pero que también se plantee? Bueno, ustedes me preguntaron en qué espacio, en qué momento, es clarísima. ¿Está abierto? Vamos, Juli. Dos. Eso lo vas a hacer vos, Karen. No sola, nada en la No, política es eso es sola, cierto. es colectivo. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, me parece que así como Vero hablaba de cómo ellos habían logrado privatizar el malestar, me parece que esta campaña, en concreto también en Santa Fe, con Voz a la Cabeza, de Fuerza Patria, con la historia de Ciudad Futura, más la historia del peronismo, lo que hizo fue colectivizar la ilusión. Y hay una electricidad en el ambiente y además me parece que el colectivo de ustedes fue creciendo y que sin ninguna duda con ciertas referencias y ciertos liderazgos van sumando más gente, ¿no? A la camioneta, a la careneta, ¿cómo se llama? A la careneta. ¿Careneta? Se va sumando la gente, se va sumando la gente. Y eso es fundamental. La ilusión y la valentía son contagiosas. Y eso me parece que nos permite una... Bueno, lo dijiste un montón de veces, la ilusión y una proyección a futuro.
y se hace de otro modo. Y acá vos decías, bueno, a ver, que yo creo que también ustedes vinieron a aportar, posiblemente ya lo vienen haciendo. Yo venía hablando de la ternura hace un rato cuando hablé, y hay algo de ustedes que a mí siempre me impresiona, y alguna vez, creo que a Juan se lo pregunté, que vino, mirá quién vino, le dije, como, ¿se puede acumular poder siendo buen chabón? Porque uno lo ve y te ve a vos y sí, pero con esta dulzura, ¿cómo lo van a lograr? Y la verdad que voy a... Sí, eso decía el Che, y está bien. Y al mismo tiempo, y yo creo que esto es una lección feminista, que es pensar en que podemos hacer política y no darle tanta bola al mandato del cuero duro y permanecer con la política con la piel de gallina. Porque eso, en definitiva, es lo que nos mueve. Y eso es, lo digo como una lección feminista porque a mí me parece que nosotras, desde el feminismo, venimos haciendo política de otro modo y creo que nuestras formas tampoco tienen por qué ser exactamente como siempre lo fueron, ¿no? Pero sí de una manera asamblearia, de una manera, por lo general, un poco más amable, y obviamente no tiene que ver con una cuestión esencialista, porque nosotras no lo somos, no es que las mujeres somos de una manera porque genéticamente lo somos, pero es cierto que tenemos una historia. Por ejemplo, siempre estuvimos vinculadas a las tareas de cuidado y lamentablemente lo seguimos estando. Y eso también hace que tengamos otra responsabilidad. Y es evidente que de cara a nuestra sociedad tenemos otra responsabilidad, porque nosotras en las últimas elecciones votamos muy distinto de cómo votaron los tipos. ¿Y eso por qué? Está la pregunta de ¿por qué demonios la brecha de género en el voto? ¿Que tomamos agua distinta? ¿Por qué? ¿Por qué los tipos compraron esta identidad fascista? Es transitoria, la sociedad nos hizo derecha, bueno, todo lo que quieran, pero... No, pero ahora, ¿viste? ¿Y por qué nosotras no? Y la respuesta es histórica también, y obviamente que es cultural. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ustedes también lo dicen mucho, ¿no? Un proceso politizador evidente que fue un movimiento feminista masivo, convencido, que además logró muchos objetivos concretos. Quiero decir, no fue que se quedó solamente, viste, en un espíritu rebelde nada más. No, fue y conquistó derechos concretos, mejoró las relaciones entre varones y mujeres muy concretamente. Nos falta un montón, no nos pasamos 2 pueblos, pero fuimos construyendo nuevos pueblos y me parece que esa es la tarea en definitiva, ¿no? La construcción de nuevos pueblos. Entonces, un poco uniendo lo que yo decía que le había preguntado a Juan Monteverde, ¿se puede siendo buen chabón? Y que la respuesta evidentemente es sí, se puede. ¿Se puede con la piel de gallina hacer política? Sí, se debe. Y tal vez el feminismo sea una lección sociológica también para hacer política en general de cómo encarar para adelante, ¿no? Relaciones más humanas, relaciones más igualitarias, relaciones de cuidado, cuidarnos también entre nosotros, entre nosotras cuando hacemos política. Hay algo también de los colectivos y de los colectivos en un mientras tanto que es jodido, ¿no? Es el mientras tanto es mientras gobierne Milei, que es un mientras tanto jodido. Y quienes estamos en el medio, que no somos los dirigentes, tampoco somos el que está ahí, que tiene que chorear para comer, que somos los que militamos, los que vamos tratando de sostener la moral. Hay una tarea que es importante, que es sostenernos entre nosotros. Y que es la reconstrucción de los lazos sociales y la reconstrucción de la sensibilidad. Eso es lo urgente.
para prevenir, si es que la sociedad además no se fachistizó aún, en todo caso lo tenemos que prevenir. Y me parece que nuestra tarea de estar señalando todo el tiempo el aspecto humano, que es la tarea que nos damos como feministas, la tarea que nos acabamos de dar además en este panel, el aspecto humano de la política económica, por ejemplo, es la lección que me parece que el feminismo nos puede dar de cara acá del futuro para hacer política. Cuando nos dicen que nos pasamos dos pueblos, porque no será que los varones se enojaron demasiado, ¿viste? Yo siempre digo, bueno, nadie se arrepiente de lo que hizo bien, nadie se arrepiente de un derecho conquistado, ningún peronista se arrepintió del aguinaldo cuando vio pasar los aviones que bombardearon Plaza de Mayo en el 55. Ningún peronista dijo, ¡ay, nos pasamos dos pueblos capaz! Con el golpe. No, no. Entonces, ¿por qué nos vamos a arrepentir nosotras? No nos arrepentiremos jamás de las conquistas, no se arrepiente uno de lo que hizo bien. En todo caso, y sí me parece que puede ser una lección para adelante, pensar, ¿por qué las mujeres ¿por qué las mujeres no compramos esta identidad fascista? Bueno, por ahí nos tomamos un antídoto antifascista. Ese antídoto fue el feminismo. Tratemos de convidarlo más. No nos lo quedemos para nosotras. Yo creo que tenemos que convidarlo más y no quedárnoslo solo para nosotras. En todo caso, yo de hacer alguna autocrítica la haría más bien en ese sentido. Tenemos que ampliar, tenemos que construir pueblos más grandes todavía. Nuestros pueblos tienen que ser ciudades. ¿Quieren que nos pasemos ciudades? La ciudad-pueblo. No, y después quería contar esta pequeña anécdota, porque digo, hay algo que es contagioso. Me parece que descuento que todos los presentes van a votar acá en TEP. Descuento que son militantes. Alguien los contagió. Alguien les sostuvo un poco, les puso el hombro cuando se desmoralizaron en algún momento de estos 2 años que fueron tan difíciles, ¿no? Difíciles en términos materiales porque nos estamos endeudando, difíciles en términos morales porque hay momentos donde es triste todo esto que está pasando. Y qué importante es tener un compañero, una compañera al lado que te diga, vamos, vamos, dale. Yo quiero decir que esa ilusión, esa valentía, a mí me la contagian compañeras como ustedes. Yo te veo a vos, Karen, y yo digo, bueno, vos no podés aflojar. Me acuerdo además también, porque bueno, hablábamos de los 20 años, de la construcción de Ciudad Futura, ¿no? Como si siempre hubiese habido un destino ineludible. Y la verdad es que van, vienen. Me acordaba, apenas ganó Milei, que me llamó Juan para entrevistarme en un stream que tenían. Una noche, viste, estábamos todos, acaba de ganar Milei, no podía ser. Nos estaban mirando 50 personas. No sé cuántos nos estaban mirando, no sé dónde está Juan. Está con Lucas allá atrás. Está con Lucas. Qué bebé más lindo, yo lo escucho también. Y me llama el día que asumió Milei fue. Entonces imagínate cómo estábamos en términos de la moral. Destruidos. Entonces, para un stream que no sé cuánta gente nos estaba mirando en ese momento. No éramos, ¿viste? Pero eso. Y digo, y en ese momento Juan me dice, bueno, estamos en comunicación con Julia Mengolini, y ahí, ¿viste? Y tira, jefa de la resistencia, dice este. Y entonces yo por adentro me cagué de risa porque dije, vos serás jefe de la resistencia. ¿Viste? Bueno, Karen. Pero más allá, el desenlace fue mucho mejor, Juan, porque al final se la delegamos. Y cuando vos me dijiste eso, a mí me generaste una ilusión para conmigo misma y sobre todo para con ustedes, y eso que decías vos recién, nos teníamos, ¿no? Y nos tenemos. Y una última cosa, que es una oración que a mí me gusta mucho de Horacio González, que es, sin nosotros no somos nada. ¿Quién agarra? Quiero decir en esto, mientras vos, Mechi, ¿estás? Dale. No, después cuento. Tengo un anecdotario. Yo me quedé pensando en la cita que nos compartió Karen de Evita
y pensando en esto de cómo hacer para adelante, yo voy a citar también a una compañera, que es que tenemos que trabajar con cabeza, corazón y coraje, ¿no? Hablábamos de la violencia. Hablábamos de la violencia y pasó hace 2 años y un poquito más que a Cristina Fernández de Kirchner le apuntaron con un chumbo en la cabeza, ¿no? Y entre tantas cosas que nos pasaron en este tiempo, a veces uno naturaliza que hoy está presa en San José 1111. Como ella sale al balcón y baila, entonces pareciera que está todo bien, ¿no? Y cada uno de nosotros prende, apaga la tele, va, viene, va al supermercado, acompaña a los chicos a la escuela, visita a alguien, y ella no sale de ahí. Y eso también es algo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo este gobierno nos anestesió con algunas cosas, nos hizo naturalizar algo tan tremendo como tener presa y proscripta a Cristina Fernández de Kirchner? Cristina es una de las 14 mujeres que llegaron a ser presidentas en toda Latinoamérica en nuestra historia. Y digo esto porque yo estoy en campaña en Cava. Pero me vine para acá, no antes sin consultar con mis compañeras, a ver qué tareas teníamos, qué les parecía, porque trabajamos así las mujeres, ¿no? Nos preguntábamos, nos consultábamos. Yo le dije a Karen varias veces, mirá, quiero ir, pero tengo que hablar con acá un poquito, ver, qué sé yo. Ayer hicimos una re linda actividad, también feminista. Hicimos varias y la verdad que lo necesitábamos, ¿no? Necesitábamos esos encuentros, esos intercambios con mujeres que, rota la palabra, hablamos todas, salen temas de la deuda hasta, no sé, los tecnorricos, la tecnología, lo que se les ocurra. Y ayer le mandamos una carta a Cristina, que la firmamos entre todas las que estábamos en esta asamblea, haciéndole un mimo, un mero gesto, diciéndole somos las feministas y la lucha feminista también es por tu libertad. Y digo esto porque uno de los motivos por los que yo quería venir acá, y también entiendo que Julia, Luz y Vero también queríamos estar acá, porque sabemos que termina una elección, que Karen es una compañera que queremos, que admiramos, con la que militamos juntas, trabajamos, nos movimos, aprendimos. Yo con Karen me encontré no sé en cuántos lugares, ni les cuento lo que hacemos porque está el marido. Pero nos divertimos. El marido de Pampita. Nos divertimos un montón siempre. Y somos 5 mujeres que tenemos nuestras trayectorias, que somos referentas en nuestros espacios, que construimos también siempre desde lo horizontal y que también tenemos el camino abierto por un montón de otras compañeras que están en las ollas populares bancando a los pibes que están hoy que no llegan a comer, que aprendemos de ellas. Que estamos también por la trayectoria de un montón no sé, estos días me invitaron a ver una película que salió que es sobre la lucha por el cupo femenino, el 30% en el 91. Pero también estos días salió Belén, que habla de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que si no la vieron vayan, porque es de esas películas que te moviliza, que te motiva. Pero bueno, eso, quería mencionar a Cristina porque creo que ser mujer y hacer política tiene mucho que ver con ella también, ¿no? Y ella no se autodenomina feminista, pero eso no significa que no le haya transformado la vida a millones de mujeres en este país y que no haya cambiado la historia para muchas de nosotras. Y cortito, porque creo que hablamos un montón. Yo creo, bueno, el feminismo obviamente es nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra lucha y también el ambiente. Parece que estamos en países ricos cuando hablamos de temas de cambio climático, pero la verdad que sequías, inundaciones, bueno, acá lo pasamos en todos lados, pero también enfermedades, plagas, y pareciera que cuando uno habla de feminismo ambiente, los chicas wokes. ¿No? Bueno, yo prefiero ser woke a negar esas agendas que son centrales para la vida, para el día a día realmente. Y una cosita que sí me preocupa y que creo que es importante que también la pensemos y no la naturalicemos es la concentración de la riqueza.
Nos cansamos de hablar de la pobreza, de contarle las costillas a los pobres, hoy que está de moda, ¿no? ¿Cuán discapacitado estás para recibir una pensión? Ah, pero vos te puedes mover. Ah, pero vos te puedes bañar, tenés un brazo, te puedes bañar. No estoy inventando, ¿eh? Estoy diciendo cosas literales que salen en los medios de funcionarios de este gobierno que le dicen a las personas con discapacidad. Naturalizamos muchas cosas. Hablamos de la pobreza y hablamos muy poco de la riqueza. Y la riqueza hoy está en niveles de concentración nunca antes vista, astronómicas. Con Julia tenemos un enemigo en común que seguramente compartimos con las demás, que es Marcos Galperín, ¿no? Es un tipo que a mí no me gusta, más allá que sea un empresario y gente que dice, ay, no, pero da trabajo, no sé qué. Mirá, las empleadas domésticas de este país permiten que millones de familias vayan a trabajar todos los días. Da mucho más trabajo que Galperín, muchísimo más trabajo que Galperín. Y pongo ese ejemplo porque el otro día, en la carta esta que le escribimos a Cristina, yo quería dar un ejemplo así de esos amarillistas, ¿no? que nos muevan. Y yo dije, digo las empleadas domésticas porque es la principal salida laboral de la mujer en nuestro país, ¿no? Por eso lo digo. Y es el trabajo más precario y peor pago. Según el INDEC, el promedio, la hora de una empleada doméstica el último trimestre fue 3.000 pesos la hora, 3.050. Entonces yo dije, bueno, ¿cuánto tiene que trabajar una empleada doméstica en la Argentina para acumular la fortuna de Marquitos Galperín, que está lleno de subsidios del Estado por la Ley de Economía del Conocimiento y por cosas que le dieron amigos chongos de gobiernos pasados? ¿Saben cuánto tiene que trabajar una empleada doméstica para juntar la guita de Marcos Galperín? Siglo se queda corto. Yo les diría milenios, pero no sé ni cómo decir el número. Es 1.400.000 años. Es decir, 1.204.000 años sin gastar un mango además. Ahorrándose todos esos 3.000 pesitos, las 8 horas diarias por 5 de la semana, que sabemos que es más, pero para hacer un cálculo moderado, ¿no? 5 días a la semana, 8 horas diarias. 1.400.000 años. Entonces, no estamos hablando de desigualdad, ya no tiene sentido decir desigualdad. Estamos hablando de concentración de riqueza, de concentración de poder, de concentración de que ellos manejan el mundo, porque son, acá yo digo Galperín, pero estamos hablando de Elon Musk con la motosierra, todo drogado, arriba de un escenario con Milei. Estamos hablando de la batalla por la inteligencia artificial que se viene, que se va a aspirar millones y millones de dólares. Estamos hablando de los tipos que manejan nuestros datos. Ustedes, nosotras, todas las que nos pasamos scrolleando en el celular, la cantidad de información que le dejamos gratuitamente. Estamos hablando de eso cuando quieren hoy instalar unos, ¿cómo se llama? Los centros de datos estos de Stargate, de Sam Altman, que, oh casualidad, el día después del anuncio de que quieren instalar la inteligencia artificial, sale una licitación para 4 centrales de agua que están en la zona en donde quieren ponerlo entre el gasoducto y entre Bariloche y esa zona, porque está el Nahuel Huapi, el agüita limpia que baja por los ríos del centro del país, está el gasoducto que les trae la energía barata para la inteligencia artificial, que va a servir afuera, porque no creo que lo hagan para acá tampoco. Y entonces están regalando también el agua en la zona. Y cuando uno mira esto en Estados Unidos, en el New York Times, por ejemplo, dice, a donde van estos centros de datos se va el agua. A donde van estos centros de datos, la gente paga tarifas astronómicas. Entonces también hay todo un debate, porque uno queda antidesarrollo cuando dice estas cosas. Y la verdad que yo no soy una persona antidesarrollo. Yo lo que pienso es que el desarrollo tiene que ser de la mano de los pueblos, del ambiente, de las personas que habitan esos territorios, que tiene que ser con una conciencia, con redistribución de la riqueza. Eso es desarrollo. Si no,
lo único que tenemos es saqueo y extractivismo. Entonces, esto también lo traigo acá, lo dejo flotando, lo dejo para que lo incorporemos, porque vamos a tener que dar esos debates en lo que viene. Y porque ellos, como manejan Twitter, manejan los medios internacionales, manejan todas nuestras plataformas de comunicación, del WhatsApp, del Instagram, de lo que sea, tienen discursos muy formados. Y nosotros quedamos mal cuando planteamos esto, pero es lo que se viene. Se viene esa guerra por el agua, por la energía, por nuestros recursos y vamos a tener que dar ese debate ante los saqueadores y los extractivistas porque van a venir por todo. Así que esa es una invitación a que construyamos también la resistencia y la vanguardia. El cómo tomamos esa fuerza de la tecnología, la creatividad, que al fin y al cabo está construida por mentes humanas por ahora y por bracitos humanos por ahora, para construir ahí un futuro que a nosotras nos interese vivir, en donde la vida sea la razón y no las ganancias de estos megamillonarios que ya están muy por fuera de nuestras posibilidades, aún si ahorráramos todos los pesos que ganamos. Bueno, pensaría algo muy rápido para colaborar a lo que ya vienen diciendo las compañeras. ¿Cómo pensar un proceso de democratización que sea de reparación? Porque hay algo que este gobierno ha hecho de manera sistemática en todo lo que venimos conversando en tantos espacios, que es destruir aceleradamente, dañar sin límite. Entonces, ¿qué significa reparar, por ejemplo, lo que se ha hecho contra las trabajadoras comunitarias? Desde el primer día, el Ministerio de Capital Humano, que es lo contrario a la razón de la vida, es la fórmula contraria a razón de la vida, es capital humano. Desde el primer día lo que ha hecho es perseguir a las trabajadoras comunitarias, de los comedores, perseguir la politicidad de sus tareas, no solo lo que hacen día a día, sino la manera en que eso implica una construcción política, la manera en que ha criminalizado a muchos dirigentes y dirigentas de organizaciones y movimientos populares. Me parece que una pregunta por la reparación también del daño contra las universidades públicas, contra la educación pública, contra el sistema científico nacional, pero también los combates en las escuelas que venimos discutiendo mucho contra la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Una cosa que venimos con Lucy discutiendo muchísimo es cómo se quiere reemplazar educación sexual integral por educación financiera organizada por las corporaciones, ¿no? Y eso es un contenido que están disputando día a día en las escuelas y ahí están disputando el futuro y ahí están disputando qué van a pensar, qué herramientas van a tener las y les jóvenes, ¿no? Para enfrentarse a la precariedad y enfrentarse, bueno, a sus expectativas de otras vidas, ¿no? Entonces hay una reparación ahí porque me parece que el nivel de daño también que quieren hacer al prestigio de lo público, que en Argentina todavía es muy fuerte porque lo público está muy asociado también a luchas populares que han instituido derechos, a luchas históricas que se han convertido justamente en institución popular, en ley, gracias a un montón de esfuerzo acumulado. Me parece que también ha habido una programática que salió en estos últimos años del movimiento feminista y transfeminista que ha sido contra lo primero que fue mi ley. Por ejemplo, la ley cupo de trabajo travesti trans, que fue a las primeras personas a las que se despidió y a las primeras personas a las que se intentó atacar y poner como chivo expiatorio frente, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una democratización que sea reapropiación de la riqueza colectiva y reparación del daño que han hecho? Bueno, creo que pasaron por todo las compañeras. No, yo me detengo un poco en esto que planteaban, bueno, las tres lo plantearon de alguna manera. La dimensión de futuro, de alguna manera, ese futuro que tenemos que ofrecer, quienes queremos transformar, el futuro en sí mismo está, o la relación de las personas con el futuro es algo que está en crisis, ¿no? Es decir, no damos por hecho que todos entendemos
o que todos entendemos lo mismo con respecto al futuro. Por un lado, absolutamente intervenido por la deuda, ¿no? La deuda, un gran mecanismo de captura del futuro. Y por otro lado, todas estas formas, nosotras, bueno, seguimos la conversación, pero venimos discutiendo también cómo en esto que hay con respecto a que la incertidumbre que genera vivir permanentemente en la precariedad, los instrumentos financieros rápidamente quieren que esa expectativa con respecto al futuro tenga un solo horizonte que es lo financiero, ¿no? Ya sea apostar, ya sea endeudarte, ya sea entrar. Entonces me parece que hay algo del futuro también, de la dimensión del futuro que en sí misma está colonizada, ¿no? O habitada, o intervenida, o capturada. Y eso obviamente se puede, la única forma de desarmarlo tiene que ver con proponer otras prácticas, ¿no? Que ya estuvimos hablando, colectivizar el malestar y demás. Yo quería reflexionar un poco sobre lo que se estuvo diciendo, que obviamente creo que llegamos a un punto donde se hace evidente que hay un montón de claves del momento, claves políticas que nos aportó el movimiento feminista, ¿no? Y que quizás lo podemos decir hoy abiertamente después de meses de mucho ataque, ¿no? Creo que una de las primeras compañeras que puso los medios de comunicación a disposición cuando estaba muy de moda esconder a las feministas y realmente asumir el balance de que el feminismo había sido un movimiento que había derechizado o había generado el fascismo o había transformado al peronismo en una herramienta impotente, fue Julia, ¿no? Julia fue una de las primeras compañeras que yo recuerdo que la compañera cuando no garpaba de ninguna manera y estaban proliferando los streamings cada vez uno más nazi que el otro, ella dijo, no, bueno, a ver, paremos la pelota. Lo digo porque me parece que cuando a vos te roban la posibilidad de hacer un balance de un proceso tan complejo como fue el movimiento feminista, también nos robaron poner en discusión pública las claves políticas que hoy estamos diciendo que son las que nos orientan. Esa fue la que silenciaron. La silenciaron desde el principio. Hoy estamos viendo que el único movimiento que puede poner en un vocabulario político la relación orgánica entre la violencia y este modo de producción y de concentración de la riqueza es el movimiento transfeminista. Los vemos en los femicidios. Pero no solamente eso. Y eso, entonces, ¿cómo se mide la efectividad de un movimiento? Si ni siquiera te dejan hacer el balance público o el balance colectivo para que podamos extraer de ese proceso tan rico las claves de una política que necesitamos. Y después, ¿cómo se mide la efectividad de un movimiento? ¿Cómo podemos decir que el movimiento feminista fracasó porque tal y tal cosa como cuando hay una asamblea feminista en todos los pueblos del país, donde miles de compañeras pudieron confesar y decir que estaban en una situación de violencia, que estaban en una situación de abuso? ¿Qué estadística mide todos esos desplazamientos subjetivos que son los que se quieren volver otra vez a reponer en las casas, otra vez a volver a un lugar de sumisión, otra vez callarnos? Pero me parece muy importante que pensemos que el feminismo como clave para muchas cuestiones, incluso para pensar una nueva estatalidad, ¿no? Hay un montón de cuestiones en las cuales la ultraderecha de alguna manera nos arrinconó y tenemos la fácil, que es que decir, yo quiero defender la democracia. Bueno, ¿cuál democracia? La que estaba ahora, que es votar cada 4 años, que la justicia o que el Poder Judicial termine definiendo si se aplica una ley, porque finalmente vos podés hacer una propuesta radical, como fue la ley de medios, que la terminó de sacar de la cancha a la Corte Suprema, o la misma Corte Suprema que mete en cana a la líder de la oposición. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese Poder Judicial?
¿Qué vamos a hacer con ese poder judicial que es el resabio colonial y monárquico en toda la región de América Latina? Pero además tenemos que pensar y aprovechar que ya hay mucha experiencia construida entre formas de Estado que no signifiquen borrar las maneras en que nos organizamos para reproducir la vida comunitariamente. Acá con el movimiento feminista tenemos una experiencia muy clara, compañeras y compañeros. A 10 años del primer Ni Una Menos, las que siguen poniendo el cuerpo en la primera línea para atender los casos de violencia son las promotoras de género, que no tienen salario. Bueno, ¿cómo vamos a generar políticas públicas que fomenten y que dinamicen la organización comunitaria y que no la borren, que no la individualicen con una tarjeta de débito, que no la destruyan, que no le quiten voz pública a esas formas comunitarias? Y tenemos que discutir, y esto hay que decirlo, la ultraderecha hizo una reforma constitucional de facto en Argentina. El decreto 7023, que está vigente en conjunción con la ley Bases, que se votó bajo sobornos. No nos olvidemos, es una ley votada con sobornos. Hay que ver si esa ley puede seguir vigente. Esas dos leyes son una reforma constitucional de facto. ¿Por qué no pensamos que también tenemos que hacer una reforma constitucional y proponer una reforma constitucional desde nuestro lado? Porque si no, estamos encerrados y encerradas en un montón de cuestiones. Hoy tenemos que discutir los recursos naturales o los bienes comunes y seguimos con la Constitución del 94, que lo que está haciendo es provincializar la discusión. Cada gobernador negocia directamente con Estados Unidos por el recurso que tiene su provincia. Todas estas cosas discutimos en el feminismo. También nos acordamos de la Constitución del 94. Sí. Pero otra cosa, monomarentalidad. Quiero decir que también tenemos que darnos una discusión muy, muy profunda sobre lo que vamos a hacer con la deuda. El Congreso funcionó, por ejemplo, para la ley de aborto como una gran caja de resonancia donde pasaron todos los movimientos a opinar qué estaba pasando, qué pasaba con los derechos sexuales y reproductivos. Se podría replicar ese modelo para discutir la deuda, pero yo creo que además sirven también una consulta popular, juicios populares para saber si queremos o no seguir pagando esta deuda. Que el Congreso se abra a los movimientos. Porque ¿saben qué? Milei trató de inocularnos impotencia con los vetos. Nosotras íbamos a la puerta, sacamos una ley, la veta, ahora no la promulga. Pero los empezamos a descomponer esa secuencia. Y el colectivo que empezó a descomponer esa secuencia fue el colectivo de personas con discapacidad. Y ahí tenemos otra clave. Como decía Julia, hacer política con la piel de gallina. Bueno, hacer política desde la fragilidad, insistir desde la fragilidad. Desarmó una secuencia de una de las ultraderechas más violentas y más crueles que existen hoy en el mundo, ¿no? Y con esto termino. Finalmente, somos un laboratorio mundial. Las ultraderechas se financian a nivel internacional, se dan fuerza. Lo que estamos haciendo hoy acá es lo mismo que hace Trump con Milei. Nosotras venimos acá a darle a Karen un swap. No, la venimos a ayudar. Le venimos a dar un voto de confianza y una fuerza y un apoyo, pero necesitamos también saber que Argentina hoy es un laboratorio y que está en el medio de una guerra geopolítica y tenemos que tener una profunda mirada latinoamericana para saber que, por ejemplo, en Ecuador hace 14 días que están en paro contra el Fondo Monetario y no se dice nada y no se discute. En Perú tiraron a una presidenta. Tenemos que recuperar la mirada internacional, latinoamericana, entender que
de esta vamos a salir si logramos, por ejemplo, solidaridad con otros pueblos del mundo, un club de deudores, como se hizo en los 80. Sepamos quiénes son los que están endeudados con el Fondo Monetario. Tenemos que recuperar una mirada que desde lo local pueda conectar con lo internacional. Todas estas cosas tenemos que hacer desde diciembre, desde ahora y para los próximos 20 años. Gracias, compañeras. Antes de cerrar, quiero pedir que levanten la mano los varones de la sala. Bueno, muchas gracias por haber venido y les pedimos y les damos la tarea que le cuenten a sus amigos y demás, que cuando hay un panel de 5 mujeres, no hablamos de cosas de mujeres, que es para todos y todas y no tenemos que estar respondiendo. Los varones podemos ir. O sea, los varones podemos ir a la actividad. Sí, gracias, compañeros. Le damos esa tareita para que no todo lo tengamos que hacer nosotras en esta vida. Pero yo las escuchaba y de hecho hacíamos chistes antes de entrar, como diciendo, bueno, un panel de 5 mujeres y sí, es una actividad para las mujeres. Claro. Nos comimos años y años y nos seguimos comiendo paneles de todo vago y nadie nos dice, che, ustedes pueden venir. Digamos, no. Quiero cerrar con esto, con lo que decía recién Lucy de la fuerza y demás, y de darnos fuerza y de muchas de las cosas que estuvieron saliendo. Me pasó algo muy loco, que fue durante la campaña, que la gente me escriba para decirme, ¿dónde vas a estar? Quiero un abrazo. Quiero un abrazo. O que también algunos periodistas y demás me pregunten, che, ¿qué pasa ahí con lo de los abrazos? Que es un símbolo muy fuerte del sostenernos, de esto, digamos, de una búsqueda de sentir que no estamos solas y que yo creo que gran parte del trabajo político es dar la discusión de la nueva estatalidad, pero sobre todo de la reconstrucción de la comunidad organizada, digamos, que ese es el trabajo permanente que nosotros vamos a tener que hacer, porque en el medio de todo esto a todas nos pasó en todo este tiempo de sentir que no dábamos más, que queríamos bajar los brazos. Y el primer agradecimiento que quiero hacer en este momento es en nombres propios, pero a todo el colectivo, a las compañeras con las que comparto lista, con las que hemos tenido el orgullo de estar recorriendo toda la provincia, con Noel, con la Fer, con Silvana, con Eli, Alejandrina, que hoy no pudo estar, con cada una, con Nati, porque la verdad desde el primer día que nos tocó medio así encontrarnos, decir, che, compartimos lista. Por primera vez la lista del Partido Justicialista en Santa Fe lo encabeza una mujer. Ay, bueno, y la verdad que así como hacemos nosotras las cosas, que decía Mechi, jamás me sentí sola, sabiendo que cuando nosotras estamos en lugares que aún hoy, a 70 años después, no fueron pensados ni diseñados para nosotras, son mucho más los ataques y demás. Yo, Juli, fingí demencia. Me bajé, chau, las aplicaciones que la manejen las compañeras de las redes. Quiero agradecer a todo el equipo y las compañeras que organizaron este encuentro, pero también a quienes me sostienen en toda la campaña, recorriendo todo esto, diciendo, no, quiero que esté Lucas, así que por favor traigan a Lucas a Reconquista y qué sé yo. Nada de todo esto hubiese sido posible sin una cantidad de compañeras con las que nos seguimos sosteniendo. Yo me reía el día de la presentación de la lista, no tenía voz, me tuve que inyectar para poder tener voz y en el medio de todo eso, que había como también mucha presión y muchas cosas, estaban ahí las compañeras al lado, una diciéndome que me seque la cara, la otra trayéndome el agua y así construimos nosotras a pesar de lo que digan de nosotras y de nuestra forma de vincularnos. Y Normita, me acuerdo cuando votamos la paridad en el Consejo y yo hablaba de la teoría del almohadón. La teoría del almohadón, que era, antes las bancas en el Consejo eran horribles, o sea, bueno, sí, estéticamente lindas, antiguas y demás, pero claramente no estaban hechas para nuestros cuerpos. Entonces, no llegábamos al micrófono. Eran más o menos como estos sillones, que me sentí grande todo el tiempo, chiquita yo, y en un sillón enorme.
Y para poder llegar al micrófono nos teníamos que prestar los almohadones de las bancas. Pero claro, digamos, después nos dimos cuenta, cuando ahora cambiamos el consejo y tiene todo otro mobiliario y demás, que nuestras intervenciones en esas bancas viejas no eran las mismas que ahora. Porque todo el tiempo teníamos el temor de que nos íbamos a rebalar y nos íbamos a romper la boca contra el escritorio. Entonces vos te preparabas como 3 días antes, che, el jueves voy a hablar en la sesión. Programamos el almohadón, si voy a responder, si todo, porque vos tenías que tener todo eso. Claro, todo eso cercenaba también nuestra capacidad de despliegue en términos igualitarios adentro de esos recintos. ¿Sí? Y cuando nosotras decimos que también venimos a cambiar la cultura política es a desnaturalizar todas esas cosas que siguen, digamos, generando niveles de desigualdad, pero absolutamente conscientes de todas las que todavía no llegan, digamos, que son un montón. Que las compañeras de los sectores populares no están en los ámbitos de decisión política, que las trabas no están en los ámbitos de decisión política, que todas aquellas que no somos mujeres blancas de clase media, heterosexuales, hoy todavía no estamos llegando a las instituciones. Y faltan un montón de obstáculos que capaz que nosotras no los estamos viendo, pero que hoy operan como impedimento para una democracia plena. Y yo quiero cerrar agradeciéndole al gobernador de la provincia de Santa Fe, porque la verdad a mí, bueno, arrancamos una campaña donde cerramos las listas, lista de unidad, mucha expectativa, vamos todos a militar una misma lista, pero bueno, después había que dar a conocer el candidato, quién era, es una candidata, la de Fuerza Patria, por el peronismo, pero no viene del justicialismo, es una construcción, bueno. Y el gobernador no tuvo mejor idea que salir a hacerme campaña, presentándome públicamente ante la sociedad santafesina, diciendo la mujer de Monteverde. Con lo cual despertó a todo un movimiento de mujeres que en la provincia de Santa Fe, al grito mío de yo no soy mujer de nadie, decidieron ocupar cada una de las asambleas en adelante. Los compañeros de la lista, está acá Pablo que lo puede confirmar, me empezó a decir, Karen, ¿vos te diste cuenta que desde que pasó esto las mujeres empezaron a copar las asambleas? Empezaron a tomar las asambleas ciudadanas y a que cada vez había más. Y yo creo que no solamente nosotras votamos bien hace 2 años y vamos a seguir votando bien, sino que también es una reflexión que fuimos haciendo en todo este paso, que así como los jóvenes, si se quieren, marcaron el clima del voto hace 2 años, hoy vamos a ser nosotras las que definamos o influyamos el voto en el círculo familiar, de amigos, del trabajo, porque por más que no lo digan y no lo manifiesten, saben que fuimos las que no nos equivocamos, pero además de todo esto, las que seguimos una vez más sobre nuestros cuerpos, sosteniendo la vida, sosteniendo todas las crisis que se van manifestando en nuestros ámbitos, no solamente la de la casa, sino también la del barrio, la de la escuela, la del pueblo, la de la comunidad y la de la patria. Y creo que hay una tarea importante en estas elecciones, que es que nosotras propiciemos de acá al domingo el diálogo, que eso que logramos hacer en las asambleas, que es hacernos la pregunta de qué nos está pasando, cómo estamos viviendo, cuáles son los problemas que hoy tenemos, los generemos y los politicemos. Y empecemos desde ese lugar a darle politicidad. Porque hay una mayoría que no está de acuerdo con esto que venimos viviendo, pero la mayor batalla hoy es contra la resignación. O sea, el mayor riesgo que tenemos, el mayor peligro que tenemos de que nos falte algo para ganar el domingo, tiene que ver con que ese que está enojado, que está desilusionado, que está frustrado, se quede en su casa. Y ahí nosotras tenemos que ir a movilizar y dar razones a ese voto. Y de toda esta campaña, yo me quedo y propongo como un símbolo de la lucha que viene hacia adelante, así como fue la teoría del almohadón en aquel momento, que ellos tienen ese símbolo potente de la motosierra que describe fielmente lo que venían a hacer,
que era destruir y arrasar con absolutamente todo de manera indiscriminada. Pero nosotras, nuestro movimiento y sobre todo el movimiento peronista tiene un símbolo que es mucho más potente, que es mucho más fuerte y que yo creo que es el que tenemos que levantar. ¿No te estás rompiendo la cabeza por pensar que es? No, es la máquina de coser de Evita. Para poder construir todo lo que están rompiendo, para poder volver a retejer todos los trazas, las tramas que están aniquilando. Es la máquina de coser de Evita, que cuando lo dije en una asamblea no les puedo explicar la cantidad de mujeres que vinieron con lágrimas en los ojos a contarme que hoy tienen todavía en su casa la máquina de coser de Evita de su madre, que es la que le está permitiendo seguir laburando. Y es también el telar de las compañeras del norte santafesino, de la cooperativa de los aromos, que hacen el poncho santafesino, que construyen nuevas tramas. Creo que de lo que se trata nuestro rol para los tiempos que vienen es de esto, compañeras y compañeras, de poner en el centro la vida, los cuidados, la empatía y de animarnos a asumir la tarea de retejer y de volver a coser todos los vínculos que hoy están rompiendo. Muchas, pero muchas gracias a todos y a todas. El domingo tenemos una cita con la historia. Muchísimas gracias, las quiero mucho, las adoro, las admiro. Yo no soy mujer de nadie, pero quiero ser la diputada de un movimiento, de una generación que se vuelva a proponer construir un proyecto de país que le dé una vez más los años más felices al pueblo argentino. Muchas, pero muchas gracias a todos y a todas por estar acá, por seguir creyendo que la salida es colectiva. Tenemos muchas razones. La que más orgullo me daría ganar el próximo domingo es demostrar que no se necesitan nombres propios que ir a buscar a ningún lado, cuando el proyecto es colectivo, cuando lo que priman son las ideas, cuando todos y todas tiramos para el mismo lado. La que gana es la política con nombre plural, no es Carentep, es Fuerza Patria, y eso es lo que tenemos que construir para lo que viene. Nombres propios que sean colectivos y no individuales. Muchas gracias.